Elaboración de átomos y moléculas. Objetivos. Elaborar distintas moléculas mediante la elección de los átomos que forman parte de la molécula. Hay que destacar que los mismos pueden ser iguales o diferentes. Posteriormente, enlazarlos entre sí para formar un compuesto eléctricamente neutro. Formar diferentes átomos mediante la manipulación de las partículas subatómicas de estos, como los neutrones, electrones y protones, y así verificar su estabilidad con los datos que nos otorga la tabla periódica, como el número atómico, la masa atómica, el periodo y electrones de valencia. Para construir un átomo, hay que tener en cuenta su estructura, la misma que está formado por el núcleo, que contiene protones con carga positiva y neutrones con carga neutra. La suma de los protones y los neutrones dan como resultado la masa atómica. En las órbitas de los elementos se encuentran los electrones con carga negativa. Para construir el átomo debemos tomar en cuenta su número atómico, que nos indica la cantidad de protones y electrones que contiene cada átomo. Ahora daremos paso a la construcción de 5 elementos elegidos de la tabla periódica. El primer átomo que construiremos es el litio, para lo cual primero buscaremos en la tabla periódica su número atómico. En el caso del litio es 3, el cual nos indica que debemos colocar 3 protones en el núcleo. 1, 2 y 3. Asimismo nos indica que debemos colocar 3 electrones en sus órbitas. La capacidad de la primera órbita es 2. Por ende, solo podemos colocar 2 electrones en esta órbita. 1 y 2. Y el tercer electrón que nos sobra lo colocaremos en la segunda órbita. Para ubicar los neutrones, debemos recordar que se los obtiene a través de la resta de la masa atómica con el número atómico. En el caso del litio, la masa atómica es 7, para lo cual debemos restarle el número atómico que es 3, obteniendo como resultado 4 neutrones que debemos colocar en el núcleo. 1, 2, 3 y 4. Hemos completado nuestro átomo de litio y podemos darnos cuenta que es un átomo neutro y estable. El segundo átomo que construiremos es el berilio, para lo cual primero buscaremos en la tabla periódica su número atómico. En este caso es 4, el cual nos indica que debemos colocar 4 protones en el núcleo. 1, 2, 3 y 4. Y luego colocaremos 4 electrones en sus órbitas. La capacidad de la primera órbita es 2, por ende solo podemos colocar 2 electrones en esta órbita. 1 y 2. Y los 2 restantes los colocaremos en la segunda órbita. 1 y 2. Para ubicar los neutrones, como ya sabemos, se los obtiene a través de la resta de la masa atómica con el número atómico. En este caso del berilio, la masa atómica es 9, para lo cual debemos restarle el número atómico que es 4, obtenido como resultado 5 neutrones, los cuales los colocaremos en el núcleo. 1, 2, 3, 4 y 5. Como podemos observar, el berilio es un átomo neutro y estable. El tercer átomo que construiremos es el boro, para lo cual primero ubicaremos en la tabla periódica su número atómico. En el caso del boro es 5, el cual nos indica que debemos colocar 5 protones en el núcleo. 1,
2, 3, 4 y 5. Luego colocaremos 5 electrones en sus órbitas. La capacidad de la primera órbita es 2. Por ende, solo podemos colocar 2 electrones en esta órbita. 1 y 2. Y los 3 electrones que nos sobran los colocaremos en la segunda órbita. 1, 2 y 3. Para ubicar los neutrones, debemos recordar que se los obtiene a través de la resta de la masa atómica con el número atómico. En el caso del boro, la masa atómica es 10.8. En este caso se redondea y llegaría a ser 11, por lo cual le restaremos el número atómico que es 5, obtenido como resultado 6 neutrones, que debemos colocar en el núcleo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Como podemos observar, el boro es un átomo neutro y estable. El cuarto átomo que construiremos es el carbono, para lo cual primero buscaremos en la tabla periódica su número atómico. En este caso es 6, lo que nos indica que debemos colocar 6 protones en su núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y también nos indica que debemos colocar 6 electrones en sus órbitas. La capacidad de la primera órbita es 2. Por ende, solo vamos a poder colocar 2 electrones en esta órbita. Los 4 electrones restantes los vamos a colocar en la segunda órbita. 3, 4, 5 y 6. Para ubicar los neutrones, como ya sabemos, debemos restar la masa atómica con el número atómico. En este caso, el carbono tiene una masa atómica 12, la cual la restaremos con su número atómico, que es 6, obteniendo como resultado 6 neutrones, los cuales vamos a ubicarlos en el núcleo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De esta manera completamos nuestro átomo de carbono, el cual es neutro y estable. El siguiente átomo que construiremos es el nitrógeno, para lo cual primero buscaremos en la tabla periódica su número atómico. En el caso del nitrógeno es 7, el cual nos indica que debemos colocar 7 protones en su núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Asimismo, nos indica el número de electrones que debemos colocar en sus órbitas. La capacidad de la primera órbita es 2, por ende solo vamos a poder colocar 2 electrones. Y los 5 restantes lo colocaremos en la segunda órbita. 3, 4, 5, 6 y 7. Para saber el número de neutrones que debemos colocar en el núcleo, debemos restar la masa atómica con el número atómico. En el caso del nitrógeno, la masa atómica es 14. Al cual le restaremos el número atómico que es 7, obteniendo como resultado que debemos colocar 7 neutrones en el núcleo. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Como podemos observar, el nitrógeno es un átomo neutro y estable. Cuando 2 o más átomos iguales o diferentes se unen entre sí, formando una agrupación estable,
dan lugar a una molécula. Las moléculas están conformadas por un átomo central unido mediante enlaces químicos a otros átomos. Para formar la molécula de ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, primero tomamos un átomo de cloro, el cual es el átomo central. El mismo estará unido con un átomo de hidrógeno. El átomo de cloro y el átomo de hidrógeno se unen mediante un enlace covalente polar, lo que significa que tanto el cloro como el hidrógeno comparten mutuamente un electrón, lo que les permite lograr la configuración electrónica de un gas noble. La segunda molécula que formaremos es la del dióxido de carbono. Para elaborar la molécula del dióxido de carbono, primero colocaremos un átomo de carbono, el cual es el átomo central. El mismo que reuniremos con dos átomos de oxígeno. 1 y 2. Los cuales se unirán mediante dos enlaces covalentes polares, el cual comparten dos pares de electrones con cada uno de los átomos de oxígenos unidos a él. La tercera molécula que formaremos es la del agua. Para elaborar la molécula del agua, colocaremos en el centro un átomo de oxígeno. Y a su alrededor colocaremos dos átomos de hidrógeno. 1 y 2. Los cuales se unirán al oxígeno mediante un enlace covalente. Es decir, los dos átomos de hidrógeno y el oxígeno se unen compartiendo electrones. La cuarta molécula que construiremos es la del oxígeno molecular. Para construir la molécula de oxígeno molecular, colocaremos dos átomos de oxígeno. 1 y 2. Los cuales se unen compartiendo dos pares de electrones mediante un enlace covalente doble para alcanzar la configuración del gas noble. La quinta molécula que formaremos es la del amoníaco. Para formar la molécula de amoníaco, primero colocamos un átomo de nitrógeno en el centro. Y a su alrededor colocaremos tres átomos de hidrógeno. 1, 2 y 3. Cada hidrógeno estará unido mediante un enlace covalente. Conclusiones. Mediante la práctica de la formación de 5 átomos y 5 moléculas, se demostró que una molécula de un compuesto se puede formar a partir de 2 o más átomos diferentes o iguales. Estos se unen entre sí compartiendo electrones, dando lugar a una agrupación estable. Además, se comprobó que cuando dos átomos al unirse pueden alcanzar el octeto estable. Si los átomos no tienen esta característica, tienden a buscar medios para lograrlo, al ganar, perder o compartir electrones mediante los enlaces. Asimismo, tomando en cuenta el número atómico y número masivo, se pudo dar a conocer la formación de un átomo a partir de las partículas subatómicas como los neutrones, electrones y protones. Hay que tener en cuenta el número correcto de partículas que se ubican en cada órbita del átomo para de esta forma no alterar la estabilidad ni composición del mismo.